Manuel Tufro, que es director de Justicia y Seguridad del CELS. Manuel, ¿cómo estás? Eva Moreira y todo el equipo de Cuánto Cuento te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Manuel, bueno, nos contactábamos con vos porque queremos que nos ayudes a analizar un poco lo que sucedió en el día de ayer con este operativo un poco extraño que lleva adelante la policía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y la policía bonaerense, este operativo en conjunto, que pareciera no ser un tanto excesivo. No sé qué análisis haces vos. Sí, claramente hay un elemento ahí de espectacularización, digamos, que no es raro, o sea, suele suceder en operativos policiales, sobre todo cuando hay cámaras, pero bueno, sí, la verdad que llama mucho la atención un operativo para detener a un chofer, digamos, no estaba para nada justificado, pero me parece que esto... O sea, todo este caso viene mostrando como varias cuestiones para analizar, incluso sobre las prácticas policiales también, ¿no? A ver, la violencia policial, yo diría, innecesaria y excesiva, ¿no? Porque la policía está autorizada a utilizar un cierto grado de violencia en determinadas circunstancias, pero el carácter innecesario de cierta violencia es un rasgo que es constante en los allanamientos policiales y en detenciones de este tipo. Y es algo que está completamente naturalizado por parte de los funcionarios políticos y de los funcionarios judiciales, ¿no? Que son quienes en realidad tendrían que controlar este tipo de operativos. Muchas veces ni siquiera están ahí los funcionarios. Entonces me parece que ayer vimos en las fotos, vimos en las imágenes, en los videos, esa violencia innecesaria, excesiva, que en realidad, sobre todo cuando se trata de operativos, allanamientos, detenciones en barrios populares, es una constante. O sea, destrozos, golpes, a veces hasta robos de pertenencias, humillaciones a las personas. Esto es algo que la policía hace de manera rutinaria en este tipo de operativos y que, como digo, es algo que no parece inmutar a los funcionarios. Tanto es así que las personas que son víctimas de esto en general ni lo denuncian ya, ¿no? Porque, digo, es algo que está como aceptado, pero que yo creo que tenemos que visibilizar porque hay ahí un límite que hay que volver a correr, ¿no? O sea, el hecho de que haya un allanamiento, de que haya una detención, no autoriza a la policía a desplegar este tipo de violencia. Manuel, algo que llamaba la atención también es cómo funcionan los protocolos, ¿no? Porque parece que este operativo estaba siguiendo una especie de protocolo. Sin embargo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires después pide disculpas por el protocolo. Digo, hay como una especie de contradicción, ¿no? En esto de que esté pidiendo disculpas por el protocolo que se está llevando adelante. Sí, a ver, no sé a qué se refiere con el protocolo. O sea, el tipo de fuerzas que se despliega en un operativo de este tipo, por ejemplo, si van grupos tácticos como los que había ayer de la policía bonaerense con las caras tapadas, ¿no? Como si se tratara de un operativo en búsqueda, no sé, de peligrosos terroristas o de narcotraficantes, o sea, de gente fuertemente armada, ¿no? Porque lo que se desplegó ayer es un operativo que solo se justifica en la expectativa de que en ese lugar donde se hace el allanamiento haya gente muy armada. Eso no es un protocolo, eso es una decisión que es política y judicial, te repito, ¿no? Muchas veces son los jueces o los fiscales los que dicen, bueno, necesitamos este tipo de equipamiento, este tipo de grupo táctico porque prevemos que puede haber acá un determinado peligro. O sea, no es un protocolo por el cual toda detención se realiza de esa manera, de ninguna manera. Entonces, no creo que la cuestión de los protocolos no es lo que está interviniendo acá, sino de decisiones políticas y judiciales. Y me parece muy importante señalar que todo esto, cuando están presentes medios de comunicación, también se magnifica. Bernie participó hace un par de años, en plena pandemia, en un allanamiento para detener a un chico que había tuiteado algo que él dijo después que era un chiste sobre un saqueo, digamos. Entró también rompiéndole la puerta, se lo llevaron preso, incautaron cosas. Después todo eso no quedó en nada. Así como los colectiveros fueron liberados, digamos, al otro día, lo cual demuestra que en realidad no había
delito tan grave, bueno, es toda una situación de gran espectacularización, pero que genera mucho daño en las personas que lo sufren. ¿No hubo también una especie de espectacularización también en la manifestación, digo, por parte de Sergio Berni en su ingreso a la manifestación, o para aunque sea para intentar dialogar con los choferes? ¿No hubo algo de eso también que se dio? Después todo se desmadró, pero digo, me parece que también hubo algo de eso, digo, había cámaras. Sí, sin duda. A ver, es verdad que esto forma parte del estilo de Berni, digamos, o sea, no es algo que desplegó esta vez de una manera excepcional, es algo que él suele hacer, y donde él tiene como una especie de fe, digamos, en que su propia presencia personal es la que va a lograr desactivar los conflictos, ¿no? En lugar de apostar a algunas formas más institucionalizadas, él suele hacer esto de anteponer su presencia, su impronta, y esto a veces ha funcionado y otras veces no, como en esta claramente, donde termina siendo contraproducente, porque en realidad, como justamente no es un modo institucional, a nadie le queda claro cuál es el cálculo que hace ahí el funcionario, ¿no? Antes de ir, qué es lo que piensa que va a suceder, si tiene noción de que a veces eso puede funcionar o a veces eso puede generar más bronca y más violencia y entonces no debería hacerlo. Bueno, nada de esto está claro porque está librado como a la decisión medio discrecional, digamos, de un funcionario. Entonces, bueno, esto a veces funciona, a veces no, a veces tiene este componente claramente espectacular. Digo, a veces él llegaba en helicóptero también, ¿no? Se presentaba, digamos, como una especie de jefe militar, ¿no? Que en el fondo hay algo de eso que él nunca ha abandonado, ¿no? De su profesión, si bien es una autoridad civil que está comandando una fuerza civil, porque la policía no es una fuerza militar, es una fuerza civil, como que hay algo de esa impronta militar que nunca lo abandona, ¿no? Y bueno, eso a veces funciona y a veces no, claramente. Manuel, ¿cómo estás? Sergio Rose te saluda, muy buenas tardes. De fondo, ¿no? Un poco lo que se soslaya con todo el debate sobre Berni y su intervención es la cuestión de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, en el país en general, y el caso, ¿no? El caso que nos enluta a todos, que es el de Barrientos con el asesinato. Hay estadísticas en la provincia que marcan que está descendiendo la criminalidad que deriva en situaciones de muerte, de asesinatos, pero ustedes ¿cómo analizan la situación actual? Sí, a ver, las estadísticas globales muestran eso, un descenso en la tasa de homicidio tanto en la provincia de Buenos Aires como en el país en general. Ahora, después hay lugares específicos, barrios, ciudades, pero en general barrios más bien, donde hay niveles de homicidio mucho más altos que esa tasa media nacional. Entonces, si bien nos parece que está bien no entrar en una histeria como si hubiera una ola de homicidios, porque la realidad es que no es así, sí hay que ver que hay situaciones y lugares específicos donde habría que tener algunas medidas específicas. Y después poder desagregar esa idea más general de inseguridad en problemas específicos, ¿no? Digo, acá la problemática que hay que ver si se viene repitiendo es los robos a colectivos, los asaltos a colectivos, porque en realidad este es un homicidio en ocasión de robo, digamos, ¿no? O sea, como que el problema delictivo que está en la base en realidad es el robo que después deriva en un homicidio. Bueno, ahí hay que hacer un análisis, digo, esto cíclicamente vemos que hay episodios de robos a colectivos y que siempre después de que hay un episodio de este tipo, en general cuando terminan en una muerte o en situaciones de crueldad extrema, ¿no? Como a veces cuando le han cortado dedos también a colectiveros, etcétera, eso deriva en que se juntan el Ministerio de Seguridad, la policía, los gremios, los choferes como para plantear algún tipo de medidas. Bueno, lo que hay que hacer es reevaluar si esas medidas que ya se han planteado en ocasiones anteriores, ¿qué pasa? ¿No han sido efectivas? ¿No se vienen cumpliendo? ¿Se dejan de cumplir o se relajan cuando la situación baja un poco la espuma? Entonces, digo, hay que hacer un análisis de ese tipo y así con distintas lógicas delictivas que después se suman o se integran en eso que llamamos la inseguridad.
Es verdad que los homicidios vienen bajando, pero también es verdad que los delitos contra la propiedad, que son los que más frecuentemente se producen y los que más cantidad de gente victimizan, no han bajado significativamente en los últimos años, se mantienen en un nivel que es relativamente alto, ¿no? Y entonces esto sí sigue siendo un problema que hay que ver cómo encarar, porque tener cada vez más policías, cada vez más patrulleros, cada vez más cámaras de seguridad, eso, bueno, quizá puede solucionar algún aspecto del problema, quizá puede bajar algunos niveles de delito en algunos lugares, en algún momento, pero la realidad es que como que no está yendo al fondo del problema, y ahí, bueno, ahí ya tenemos que empezar a hablar de políticas sociales, no sé, de otro tipo de políticas y otro tipo de perspectiva de cómo abordar los fenómenos delictivos yendo a sus causas más profundas, que en realidad ha sido abandonada hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo que el foco está puesto más bien en lo que se llama la prevención situacional, que es esto de cómo hago para que haya menos oportunidades para ser victimizado por el delito, pongo más policías, más cámaras, etcétera, en lugar de ver cómo trabajar sobre qué es lo que lleva a las personas, digamos, ¿no?, a cometer delitos o a meterse en distintas lógicas de delitos, porque también son muy distintas, ¿no? Entonces, para nosotros hay una deuda pendiente muy fuerte ahí, en este segundo aspecto. Digo, cantidad de policías, patrulleros, eso ha sido una política de Estado de todos los colores políticos en los últimos años, y no sé hasta cuántos policías podemos tener, no sé cuántos presos podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, como que falta complementar eso, que es necesario, digamos, con una mirada un poco más profunda. Y te hago una pregunta más: siempre que hay intervención de algún menor en un hecho criminal, se vuelve a debatir este vacío legal, esta zona gris, sobre la necesidad de un régimen penal juvenil. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? Y nosotros creemos que sí, que hay que debatirlo con determinadas características, porque también la lógica que funciona actualmente, donde hay una gran discrecionalidad de parte de los jueces, sobre todo en determinadas edades, tampoco es buena, ¿no? Ni es el mejor escenario posible. Pero sí es un debate. A ver, es un debate que hay que dar y que es complejo, porque hay distintas posiciones, incluso entre las organizaciones que trabajan sobre temas de infancia, etcétera. No hay un consenso sobre cuál sería el mejor modelo. Pero esta discusión hay que darla por fuera de la idea de que esto sea como el problema más grave que afecta, digamos, a la cuestión del delito, digamos. No es el problema más grave. Sigue siendo bastante marginal, digamos, la cantidad sobre todo de chicos y chicas menores de 18 años que se involucran en delitos y en delitos graves. Sigue siendo un número relativamente bajo. Entonces, esa discusión hay que darla por fuera de esa sensación de urgencia, digamos, y de problema gravísimo, porque en general eso nos lleva a buscar soluciones mágicas, digamos, que no las hay, o lleva a que los temas sean tratados como parte de la campaña electoral de una manera demagógica, por decirlo así, y eso tampoco resuelve el problema de fondo. Manuel, te agradecemos estos minutos con la Radio de las Madres. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo.